Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después de ese Gran Premio de Gran Bretaña. Lo que es claro es que este circuito de Silverstone nos ha dejado muchas cosas a comentar. Hay gente que le ha gustado más la carrera, hay gente que le ha gustado menos. Lo que es seguro es que nos ha dejado muchas cosas a las que comentar, que todas ellas os las vamos a ir contando en este canal y tenéis todos los temas que vamos a hablar en la descripción. Vamos a hablar de que Aston Martin están satisfechos, de los récords de Red Bull, por supuesto de McLaren. Vamos a hablar también de la confrontación de Carlos Sainz con Pierre Gasly y muchísimo más. Así que ya habiendo dicho todo esto y sabiendo que tenéis el índice en la descripción, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo para hablar sobre lo que os he estado comentando en el inicio acerca de Aston Martin. Fernando Alonso y Aston Martin se han mostrado satisfechos después del Gran Premio de Gran Bretaña. Habrá muchos que a lo mejor estén pensando cómo es que se han mostrado satisfechos quedando Fernando Alonso séptimo y Stroll fuera de puntos. Pues sobre todo se han mostrado satisfechos porque han quedado por delante de Ferrari, que Ferrari sí que era un circuito donde iban a poder rendir mejor por lo menos que ellos, y a Fernando Alonso y Aston Martin han sumado más puntos que ellos en un circuito donde no iban a rendir bien. Ellos sabían que no iban a tener un buen rendimiento, lo que no se esperaban era el buen rendimiento de McLaren, como no se lo esperaba nadie en la parrilla, pero más allá de ahí salen satisfechos porque han conseguido minimizar daños en un fin de semana que ellos eran conscientes de que les iba a costar muchísimo. La razón de que les fuese a costar mucho está muy claro y lo hemos estado comentando: las curvas de velocidad alta. Las curvas de velocidad alta es una parte donde Aston Martin no sale beneficiado, donde Aston Martin le perjudica mucho, y si a eso se le suma que hay unas temperaturas bajas, entonces ya apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque todavía en circuitos donde las temperaturas eran altas, por ejemplo el Gran Premio de Arabia Saudí, donde las velocidades fueron altas, que es algo que a Aston Martin le viene mal, porque Aston Martin no destaca en esas velocidades altas ni en curva ni en recta ya un poco menos en diferencia en comparación con el principio de temporada, pero en curva les sigue pasando lo mismo. En el caso de Arabia Saudí la cosa es que había temperaturas muy altas en circuitos de desierto. Ya vamos a ver a un Aston Martin rendir muy bien, como será igual en Qatar, como será igual también, por ejemplo, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Eso va a pasar a final de temporada. Si no hay esas temperaturas extremas, porque a Aston Martin le cuesta mucho meter en temperatura los neumáticos, entonces en ese tipo de circuitos les viene muy bien. Si no hay esas temperaturas extremas, circuitos con curvas de velocidad alta van a rendir mal, y es algo que vimos en el Gran Premio de España, y es algo que repetimos en este Gran Premio de Gran Bretaña. Es algo que en el Gran Premio de Austria estuvimos avisando que únicamente porque el tercer sector no iba a ser el mejor de Aston Martin ya iban a rendir peor en todo el circuito, y efectivamente también pasó. 3 circuitos que han rendido mal, solo ha habido 3 circuitos en los que haya rendido mal Aston Martin, 11 carreras llevamos esta temporada, 3 circuitos ha rendido mal, 4 carreras donde no ha habido un Aston Martin en podio. Creo la última que no rindieron mal pero no llegaron al podio fue el Gran Premio de Azerbaiyán. Simplemente es eso, y hay gente que se está llevando las manos a las cabezas. Ya lo hemos estado analizando, tenemos un vídeo anterior hablando al detalle sobre todo esto y sobre mi opinión al respecto, pero desde luego que yo creo que hay mucha gente siendo demasiado sensacionalista en ese sentido. Lo que ha hablado también Fernando Alonso, bueno, pues han mostrado satisfechos por ese hecho, como ya os hemos estado comentando, sobre todo porque ellos sabían que este fin de semana era para minimizar daños, porque no iban a poder rendir bien. Tenían la esperanza, y aquí en el canal lo comentamos, y yo obviamente lo digo, la única esperanza que tenía Aston Martin, y ellos mismos la tenían, era con el hecho de los neumáticos. Si el cambio de los neumáticos salían muy beneficiados, pues a lo mejor tener algo mejor rendimiento. Si no salían demasiado beneficiados, pues no tenían nada que hacer en este circuito. Obviamente está el factor de que les ha superado McLaren, de que McLaren lo ha rendido muy bien. Hay ciertos aspectos por los que McLaren ha podido rendir bien, aparte de la grandísima mejora que han dado, por supuesto, y es de aplaudir, y lo comentaremos más adelante a lo largo del vídeo. Pero no se esperaban ese McLaren. Las expectativas que tenía Aston Martin para este circuito era acabar séptimo, sexto, incluso sin McLaren, es decir, sumando que ha aparecido un nuevo equipo que ha estado muy bien y que ha sido el segundo mejor equipo en este circuito, pues desde luego que quedar incluso séptimo, quedando por delante de los Ferrari, es un muy buen resultado. Así que además también vamos a ver ahora, esto lo tenemos en vídeo, las declaraciones de Fernando Alonso, así que os las voy a poner también. También antes de comenzar ya con las declaraciones de Fernando Alonso, muy interesante, que comenta que aparte de haber minimizado daños y salir satisfechos, una cosa que tienen que tratar de hacer es que no les pase, no hagan un Ferrari, es decir, un circuito que no se les da bien, que es un circuito que a lo mejor no van a ser para ser segundos como les pasó en Austria, y pues en este caso Ferrari no era ese circuito, aún así era para estar mejor de Aston Martin y acabaron novenos y décimos, incluso por detrás de Alexander Albon. Así que me ha parecido bastante curioso eso, y bueno, vamos a ver las declaraciones completas de Fernando Alonso. Hay muchos trazados durante toda la temporada. Vamos a Hungría ahora. Este igual era más parecido al de Barcelona, que nos favorecía, así que positivos de cara a lo que queda de temporada. Sí, no, sin duda alguna. Mira,
a otros equipos, ¿no? Por ejemplo, Ferrari, que volaban en todo el fin de semana aquí y han acabado 9º y 10º, ¿no? O sea que eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Y no es el único que sale satisfecho por parte del equipo Aston Martin, porque también ha salido satisfecho Mike Crack, y va más en la tónica que ha dicho también Fernando Alonso. Salen satisfechos. ¿La razón? Pues bueno, han podido minimizar daños. Sobre todo Mike Crack, ahora ponemos también, porque tenemos también sus declaraciones en vídeo, así que ahora las ponemos. Pero bueno, sobre todo lo que dice Mike Crack es que les hubiera gustado ser mejores, sobre todo porque este circuito era un fin de semana muy especial para ellos, no solo por ser su gran premio de casa, porque además era el gran premio de casa de 3 equipos, Aston Martin, McLaren y Williams, aparte de todos los equipos que están asentados en Gran Bretaña, que son 6 de los 10 equipos, pero bueno, equipos británicos son 3, pero es que es más especial incluso para ellos porque McLaren está en Woking, Williams está en Grove, que Grove está relativamente cerca de Silverstone, Woking sí que está algo más lejos, pero es que Aston Martin están asentados en Silverstone, están asentados a menos de 1 kilómetro, que literalmente era cruzar una autopista, una carretera que había por ahí, no una autopista, una carretera que los dividía, y estaban ya en Silverstone, que lo comentaba Pedro de la Rosa en DAZN Fórmula 1, que él iba en bicicleta de las oficinas de Aston Martin al circuito, es lo que estaban haciendo. Obviamente para ellos era mucho más especial y tenían esa esperanza, como os he comentado, los neumáticos. También se hablaba, y esto me parece muy mal por parte de Aston Martin, se hablaba de mejoras y trajeron novedades, pero las novedades eran cambios de performance, performance local, es decir, ¿qué es esto? Actualizaciones hechas para Silverstone, pero no es una actualización para mejorar más adelante, es algo que siempre suelen traer muchos equipos, cambios en los alerones, cambios, en este caso eran en los 2 alerones, hechos para Silverstone, pero eran únicamente para Silverstone, no eran una mejora como tal, y estuvieron vendiendo, y esto no es nuevo, quiero decir, que no es que lo hubieran dicho la semana anterior, bueno, pues traeremos mejoras o intentaremos mejorar nuestro rendimiento y ya hubiéramos especulado, que es que lo que dijeron en su día es que iban a traer mejoras en Canadá, en Gran Bretaña y en una carrera más a final de temporada, eso como paquetes grandes, y luego ya irían introduciendo en cada carrera ciertas novedades, que eso lo iban a hacer y eso ya lo habíamos comentado aquí. Eso me parece mal, el hecho de no haberlas traído, no por no traerlas, porque puedes no traerlas, puede que se te haya retrasado todo a lo mejor, pero no haberlo avisado. No es que no lo hubieran avisado ni siquiera, es que encima estuvieron vendiendo de que sí, porque periodistas reputados, no un periodista cualquiera, por ejemplo Antonio Lobato, que es el narrador de Fórmula 1 aquí en España, dijo esto, dijo sí, a mí me han dicho que hay mejoras, y luego no había esas mejoras, así que en ese sentido me parece algo mal por lo que lo han hecho. Luego también Mike Cracky, siguiendo con las palabras que dice que el viernes ya supieron que el ritmo pues no iba a ir bien, obviamente lo identificaron, el viernes empezaron a trabajar para 2024, comentó Fernando Alonso, me parece que lo que habrán estado haciendo durante las sesiones del viernes de libres, sobre todo, es intentar ver por qué fallan en curva rápida, más allá de intentar a lo mejor mejorar para este año. Si lo que estuvieron haciendo es mejorar para el siguiente, mejorar en esa curva rápida, por qué fallan, y intentar centrarse en 2024, porque esto es una cosa que hay que tener claro, si es que lo hemos dicho en muchas ocasiones, Aston Martin todo lo que está haciendo este año es enfocado al próximo año. Si este año puedes conseguir algo más, vendrá, y ojalá, y se está hablando de esa 33, y ojalá llegues a 33, pero todo sigue siendo enfocado para el próximo año, porque este año no vas a competir por el título. Una cosa que no puedes hacer es centrarte únicamente en el próximo año, porque el coche de 2023 va a ser la base del de 2024, pero ya estás trabajando también enfocado en ese objetivo. Sigue diciendo, dice que al final que era limitar daños lo que tenían que hacer, y cómo lo han hecho, pues sobre todo saliendo beneficiados en sus puntos fuertes que sabían que iban a tener, aunque este circuito no fuera bueno, en los puntos de frenada sobre todo, obviamente, pero también sobre todo para poder adelantar en las salidas y en estrategias, lo que estuvieron haciendo, y efectivamente así consiguió Alonso, que él también lo ha dicho, que salió muy beneficiado gracias al coche de seguridad, así consiguió Alonso ganar posiciones. En la salida pudo pasar a Alexander Albon, que clasificó por detrás de él, y pudo también pasar a Lewis Hamilton. Con Hamilton sí que perdió posición, pero la siguiente pues, se acabó asentando en ese 8º lugar. Y luego en cuanto a estrategia, al final Aston Martin ya no tenía nada que perder. Todavía te sale mal, ¿qué haces? A lo mejor en vez de 8º quedas 9º, pues bueno, hubiera sido mala suerte. Entonces lo que hicieron fue alargar muchísimo su parada, a ver si había suerte y salía el coche de seguridad, y efectivamente tuvieron esa suerte. Por una vez tuvieron esa suerte del coche de seguridad, entre comillas, salió ese coche de seguridad, pudieron cambiar los neumáticos, salió sexto, que ya de por sí era ganar 2 posiciones, estaba 8º antes de todas las paradas, salió en 6ª posición, y luego ya con el coche de seguridad, después del coche de seguridad le pasó Checo, acabó 7º, pues bueno, es una posición más gracias a habértela jugado, a intentar aguantar ese chaparrón, haber intentado aguantar hasta que llegara el coche de seguridad. Así que ese es el caso por parte de Aston Martin. Vamos a las declaraciones de Mike Crack también, que es todo lo que os he estado comentando, y cerramos con el tema de Aston Martin.
Es hora de preocuparse al no ver buen ritmo aquí en Silverstone. Nos gustaría ser mejores, sí. Vimos el viernes y el sábado continuó que el ritmo no era el que esperábamos. Y nos dimos cuenta que este fin de semana tenía que ser uno en el que limitáramos daños. Es importante en los fines de semana que no eres fuerte ir con puntos a casa, así que nos hemos apoyado en nuestros puntos fuertes, las salidas, la estrategia, y era importante ser buenos en la ejecución, que lo hemos hecho, y en el fin de semana que no somos fuertes tenemos más puntos que Ferrari, así que tenemos que analizar la situación. Y como equipo es un test ver por qué cuando no somos tan competitivos, cómo desarrollamos de aquí en adelante y cómo llegamos a Hungría y a Spa. Así que ya habiendo hablado de lo de Silverstone, vamos a pasar de tema y vamos a cambiar ahora al equipo que da igual en qué circuito estemos, rinden bien. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vemos a Aston Martin, que en el Gran Premio de Silverstone pues no ha rendido bien, en España no rindieron bien, depende del circuito. Vemos, por ejemplo, a McLaren, que en Silverstone ha rendido genial. Vemos a Mercedes, que en Silverstone no lo han hecho del todo mal, en Austria fueron el quinto equipo, en el Gran Premio de Canadá tampoco lo hicieron mal. Vemos esa variedad dependiendo del circuito, dependiendo también de la escudería, de a cuál circuito te adaptes algo mejor. Hay uno que no cambia, y ese es el equipo Red Bull. Da igual si estamos en el desierto, si hay temperaturas altas, si hay temperaturas bajas, da igual si el circuito es solo rectas, da igual si el circuito es solo curvas de baja velocidad como Mónaco, da igual si son de media, da igual si son de curvas de velocidad alta, siempre rinden bien. Y con esto consiguen 11 victorias consecutivas. Red Bull lleva 11 victorias consecutivas si empezamos a contar desde el Gran Premio de Abu Dhabi de la pasada temporada. Con esto acaban de igualar un récord histórico en la Fórmula 1 que tenía McLaren en 1988. La mejor McLaren de la historia y considerado el mejor equipo de la historia, ese McLaren de 1988, que lograron el 93% de las victorias, logrando 15 de 16 carreras ganadas en aquella ocasión. Pues Red Bull lo acaba de superar logrando esas 11 victorias, y si logran ganar en Hungría llevarían ya 12 victorias consecutivas, 11 victorias esta temporada, superando al mejor equipo históricamente en la Fórmula 1. Red Bull lo tiene de cara ahora mismo. Además, Verstappen lleva 6 victorias consecutivas en esta temporada, lleva 8 victorias este año, está siendo impresionante. Lo de Red Bull es sencillamente espectacular. Ya lograron superar el mejor arranque que había tenido nunca un equipo en Fórmula 1 este siglo, que fue el de Mercedes en 2019. Lo lograron superar con la victoria en Austria. Superaron también en Canadá las 100 victorias como equipo, ya las han vuelto a superar, y ahora llevan esas 11 victorias consecutivas si contamos desde el Gran Premio de Abu Dhabi. Si solo contamos desde esta temporada, llevarían 10 victorias consecutivas. ¿Por qué no contamos desde antes de Abu Dhabi? Pues bueno, porque es que la anterior carrera fue la de Brasil, que la ganó el equipo Mercedes. Lo que está haciendo Red Bull es sencillamente único, es sencillamente algo que no hayamos visto nunca. Yo siempre lo he dicho, compararlo con el dominio de Mercedes es complicado. ¿Por qué? Porque el dominio de Mercedes sabemos cuánto duró. Si el dominio de Red Bull el año que viene está en igualdad de condiciones, el de Mercedes habrá sido mejor, habrá sido mayor por lo menos, porque ganaron más títulos, o por lo menos más sobradamente durante varios años más. Pero este año es impresionante. Es que acaban de igualar a McLaren, que es considerado el mejor equipo de la historia, ese McLaren de 1988, con aquellas 15 victorias aquella temporada, 11 victorias consecutivas que lograron con Ayrton Senna y con Alain Prost, ganó Senna aquel campeonato, lograron ese 93% de las victorias, y Red Bull está a una victoria de superar este récord que era histórico. Es que 11 victorias consecutivas es algo que hay veces que a lo mejor ahora Red Bull ha hecho que pierda algo de valor. Estos años, además, también con Mercedes dominando, pues a lo mejor ganar carreras consecutivas ha hecho que pierda algo de valor. Pero es que es muy difícil ganar carreras consecutivas. Es que puede pasar 1001 cosas y que entonces pierdas ventaja, pero es que Red Bull no pierde esa ventaja. Entonces, récords, porque tenemos que hablar de récords que puede ganar Red Bull y de récords que puede ganar incluso Max Verstappen. Red Bull esta temporada, y cada vez es más factible que lo puedan llegar a conseguir, para empezar el récord de más victorias consecutivas, con ganar en Hungría deberían de conseguirlo. ¿Van a rendir bien en Hungría? Sí. Si es que van a rendir bien en todos los circuitos, porque rinden bien en todos los circuitos. Circuitos como Hungría es un circuito donde deberían de rendir algo peor. ¿Por qué? Porque ese estilo Mónaco. Deberían de rendir mejor que en Mónaco, en teoría posiblemente, pero no deja de ser ese mismo estilo. Circuitos con, sobre todo, predominancia de curvas de baja velocidad, rectas muy cortas, aunque en Hungría es algo más larga por lo menos, y sobre todo, bueno, en este caso las temperaturas van a ser más bajas que las que eran en Mónaco. Entonces, por ese sentido, podrían llegar a rendir algo mejor por las características
físicas que os hemos comentado, pero es ese mismo tipo de circuito. Y en Mónaco rindieron bien. Y en Mónaco no sacabas todo el beneficio que tenía el equipo Red Bull. Es que es lo que digo. Entonces, tienen una victoria más para conseguir superar ese récord. Si queremos simplemente hacerlo esta temporada, es decir, en un año natural, necesitarían 2, porque ahora mismo entonces llevarían 10 victorias consecutivas, pero es que la siguiente es Bélgica, y Bélgica van a volar. Si es que Bélgica, con todo lo que es que rectas al final, que el primer sector y el tercero son casi a fondo, el tercero un poco menos, pero es casi a fondo. En el primer sector simplemente tenemos la curva 1 y bueno, luego también el radillón, pero de eso al final se hace a fondo casi en esto Fórmula 1. Es decir, es que veo factible que se vayan con esas 2 victorias. Si se van con esas 2 victorias, llevarían 12 victorias esta temporada, 12 victorias consecutivas, 12 de 12, y nos iríamos al parón veraniego con habiendo ganado todas y cada una de las carreras. Impresionante. Otra posibilidad que tienen, pues la de ganar el mayor porcentaje de victorias. McLaren en 1988 es quien lo tiene, con 15 de 16 victorias, siendo el 93% en aquella ocasión. Red Bull al final, si gana 22 carreras de 23, ya lo supera, porque este año al final, al haber más carreras, si pierdes solo una, el porcentaje te resta menos. Está la posibilidad de llegar al 100%. Nadie en la historia ha ganado todas las carreras. Yo siempre os he dicho que no creo que lo vayan a conseguir, pero es que no les veo fallar además. Y es que es muy factible que sigan encima gestionando motores, entonces que sea más posible que no les vaya a pasar ningún problema de motor. No lo veo descabellado también pensar al respecto sobre eso. Y otra posibilidad que tienen también es el de conseguir las más victorias en una misma temporada. Este es un récord que no tiene McLaren, porque en aquella temporada se corrían 16 carreras, ganaron 15. Este es un récord que tiene Mercedes. Mercedes logró en 2016 19 victorias. Con esas 19 victorias, debido a que había más carreras en aquella ocasión, no consiguieron igualmente ganar el porcentaje a McLaren, pero sí consiguieron más victorias en un mismo año, que fueron esas 19. Red Bull el año pasado ya logra 17 y no es un año tan dominado, y veremos este año. Los récords que puede romper también Max Verstappen, puede llegar a batir 2 récords, que bueno, entre muchos otros, pero os voy a hablar solo de victorias. Puede llegar a romper el récord de más victorias consecutivas. Red Bull está a punto de romperlo, pero Verstappen tiene otro posible. Max Verstappen lleva ahora mismo 6 victorias seguidas con esta victoria que ha logrado en Silverstone. Ya es la 8ª racha de victorias consecutivas más grande de la historia, obviamente empatado con alguna otra que ha logrado también esas 6 victorias. El piloto que tiene la racha de victorias más larga de la historia es Sebastian Vettel. Lo logró en la temporada 2013 y logró 9 victorias seguidas en la temporada 2013. Verstappen tiene 6, necesita 3, es decir, necesitaría el Gran Premio de Hungría para ponerse con 7, el Gran Premio de Bélgica para ponerse con 8, 2 carreras que ya ganó el año pasado y que no es descabellado pensar que quien las vaya a ganar sea Verstappen, porque esos circuitos se le da bien, lo que estoy diciendo, ya las ganó el año pasado. Bélgica la gana saliendo 14º, si no recuerdo mal que salió, debido a sanciones. Clasificó primero pero salió 14º y la consigue ganar. No es descabellado pensar que si no tiene además sanciones la va a ganar, porque es que la ganó además casi con 20 segundos de ventaja contra su compañero de equipo. Y entonces ya nos iríamos al parón veraniego, habiendo logrado ganar esas 8 victorias, empataría el récord en su Gran Premio de casa y encima lo superaría en Monza, en casa de Ferrari, si es que lo consigue. Todo esto obviamente contando que lo llegue a conseguir. Lo tiene a tiro, lo tiene factible, no lo logró el año pasado, lo puede lograr esta temporada. Y luego otro récord que puede llegar a conseguir es el de más victorias en un año. Un récord que ya tiene él, que lo logró la pasada temporada. Os hemos dicho que Red Bull logró 17 victorias, 17 de las cuales 15 fueron de Verstappen la pasada temporada, logrando entonces superar el récord de más victorias en un año. El récord lo tenían anteriormente Sebastian Vettel en 2013 y también Michael Schumacher, empatados ambos con 13 victorias, y lo superó Verstappen con 15. Tienen la posibilidad de obviamente conseguir ese récord, superarse a sí mismo, conseguir 16 victorias, 17, es que no es descabellado pensar que la vayan a conseguir, porque llevamos 10 carreras, quedan 12. Es que quedan 12 carreras todavía y no es descabellado pensar que pueda ganar Verstappen de esas 12. ¿Cuántas? 8. Yo creo que no es una locura pensar que todavía pueda ganar Verstappen 8 carreras de lo que queda de año. Se plantaría con 18 en ese caso, si... Bueno, 18 no, se plantaría con 16, fíjate. No es descabellado pensar que vaya a ganar 8 carreras más y superarse a sí mismo por una victoria, por ejemplo. Así que bueno, esos son los récords que puede romper Red Bull y los que puede romper Max Verstappen, como estamos comentando. Vamos a pasar de tema y se me ha hecho larguísimo el vídeo con simplemente 2 temas que hemos hablado. Tenemos que meter el turbo y tenemos que hablar al respecto sobre Lando Norris. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Lando
Lando Norris sencillamente espectacular y el resurgir que ha tenido McLaren es sencillamente único. Lando Norris, después de lo que logró, tras el resultado que logró en el Gran Premio de Silverstone, salió súper contento, ya se le vio por radio que prácticamente estaba llorando y luego en las declaraciones se le veía radiante de felicidad por haber conseguido ese segundo puesto, además en su Gran Premio de casa, y sobre todo por la mejora que ha logrado dar el equipo McLaren. La verdad que ha sido sencillamente espectacular y lo que ha dicho es que agradece muchísimo a toda la gente de Woking por haberle dado este monoplaza por lo menos en Silverstone. ¿Por qué por lo menos en Silverstone? Porque bueno, todavía queda ver distintos circuitos. Silverstone no es muy diferente a Austria y es más, saca a relucir los puntos donde en Austria pudieron rendir mejor, por eso han conseguido rendir algo mejor, ahora lo veremos ahí, pero al final esas curvas de alta velocidad les viene bien a McLaren sobre todo, y las temperaturas bajas, por eso ha podido también rendir bastante bien esas temperaturas bajas, que eso no es nuevo, McLaren rinde bien con temperaturas bajas, rindieron muy bien por ejemplo en Mónaco, rindieron muy bien en España y por aquella ocasión también clasificó Norris tercero. El cambio está en que por ejemplo en España Norris clasificó tercero porque era un circuito con curvas de alta velocidad y con temperaturas bajas, lo que necesitaba McLaren. Ahora bien, esto es muy diferente en ese sentido, porque luego el ritmo de carrera era inferior. Ahora, ¿esto puede ser a lo mejor por los neumáticos? Bueno, pues veremos, habrá que verlo en nuestras distintas carreras. Los equipos no se han pronunciado al respecto sobre los neumáticos. Es bastante extraño, sobre todo lo que sí que hemos podido ver al final es que se pudo hacer una carrera de blando medio en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Ese es otro tema, como estoy diciendo. Pero lo que sí que han conseguido mejorar mucho, obviamente, es ese ritmo de carrera. Este circuito se adaptaba bien. Este circuito, sobre todo en clasificación, pues no era difícil pensar que pudieran estar en una posición alta, después además de la mejora que vimos en Austria. Pero el ritmo de carrera han destacado muchísimo de estar solo por detrás de Verstappen, impresionante, y hubieran podido conseguir ese doble podio de no ser por el coche de seguridad que le vino bastante mal a Oscar Piastri. Esas son las palabras de Lando Norris, que radia de felicidad. Y piloto del día, cuéntanos, ¿cómo ha sido estar en el podio aquí? Muy especial. Cuando estás subido al podio y ves a todos los aficionados, los aficionados están como locos cuando te has subido. Me hubiera gustado escucharlos. Ha sido muy especial, pero les he estado mirando todo lo posible durante la carrera. Ha sido increíble. Nervioso, el corazón me latía a mí, más de lo habitual. Pero el ritmo del coche ha sido bueno. Éramos malos en las curvas de baja velocidad, pero muy buenos en los de alta velocidad, que nos ha salvado. Cuando se acercaba Lewis, entrábamos en Maggots y Beckett y nos alejábamos. Me encanta ver todas esas mejoras que hemos hecho y que nos brindes de esto. Y por supuesto, muchas gracias al equipo. Y no solo McLaren ha logrado conseguir esta mejoría que ya hemos visto impresionante, este resurgir de McLaren, sino que también lo ha logrado uno de los equipos que ahora mismo llevo su camiseta, el equipo Williams. Williams ha mejorado una barbaridad también. Obviamente no llega al nivel de McLaren, vamos a ver, pongámonos serios, ¿no? Pero no han estado lejos del grupo de la zona alta, estuvo compitiendo, bueno, clasificó a Albon octavo por delante de Alonso, no estuvo lejos del ritmo que estaban teniendo en ritmo de carrera, sí que obviamente se descolgó un poco, entonces ya podemos saber que al final Williams estaba por detrás de ellos, pero no estaba descolgado tampoco del equipo Alpine, acabó logrando además un octavo puesto Alexander Albon, muy bien por él, y es un resurgir bastante bueno también de Williams, y yo ya lo he comentado, yo lo siento mucho, hay gente que no le gusta, porque hay gente que solo quiere ver a Fernando Alonso arriba, pues oye, yo quiero ver a Fernando Alonso ganar todas las carreras, estaría encantado, pero me encanta ver este tipo de cosas también, y este tipo de resurgir, como es lo que hemos visto con McLaren, impresionante, un equipo histórico, y lo que hemos visto con Williams también, pudiendo estar un pelín más arriba, que a Williams le falta mucho camino, pero ya es impresionante, y es muy alto en comparación con lo que hayamos visto en estos últimos años, y yo lo llevo comentando, y es que lo comenté después de Austria, lo llevo comentando, no sé, lleva 3 años este canal y yo creo que lo he dicho desde estos 3 años. Hay equipos que yo sí que sí quiero ver en la zona alta. Cuantos más mejor, es decir, los Red Bull, los Aston Martin, los Mercedes, que puedan estar en la zona alta, genial. Pero yo hay 3 equipos mínimo que quiero ver en la zona alta siempre. Esos son Ferrari, y creo que Ferrari cualquier aficionado, ya no voy a decir a la Fórmula 1, ¿no? Sino aficionado al automovilismo, sabe que Ferrari debería de estar en la zona alta, pero es que también McLaren y Williams, esos 3 equipos son los mínimos que yo pido a la Fórmula 1 que estén en la zona alta, porque son 3 equipos que históricos, son los 3 equipos con más historia posiblemente de la Fórmula 1, y llevábamos unos años donde McLaren estaba mal, consiguieron subir un poco pero no estaban en la zona alta, donde Williams estaba hundido, y bueno, pues McLaren ahora mismo veremos evaluándolo en otro tipo de circuitos, porque Hungría no deberían de rendir tampoco tan bien, y Williams más de lo mismo. Williams ha beneficiado bastante porque tiene una velocidad punta inmensa,
pero ya es un paso adelante para ambos y sobre todo para McLaren, pero para Williams no es para menos, es un paso adelante muy grande. Lo de Williams lo confirma no solo Albon, que Albon está rindiendo espectacularmente, sino que Sargent se quedó en un 10º lugar, es decir, que realmente han podido dar ese paso adelante grande que hemos visto y a mí me encanta, es que lo siento mucho, hay gente que ha salido de Silverstone, pues eso, yo he visto muchos comentarios de, oye, ¿habrá a quien le guste ver esto? Yo solo quiero ver a Alonso en las primeras posiciones. Pues oye, que está muy bien también. Pero a mí ver esto me encanta y yo quiero seguir viéndolos en esas posiciones tan altas. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar al respecto sobre Carlos Sainz y más específico sobre Ferrari, porque vamos a aprovechar unas palabras que ha dado el piloto madrileño, pero tenemos que hablar acerca de lo que les pasó. ¿Qué le pasó a Ferrari? Bueno, pues en ritmo de carrera realmente podríamos llegar a decir que fueron el cuarto equipo. Bastante igualado con Mercedes realmente, pero sí que el ritmo de carrera tenía mejor Mercedes. Lo vimos con un Russell que estaba siendo incapaz de conseguir pasar a Leclerc, pero que sí que estaba teniendo más ritmo hasta que ya al final le pudo pasar cuando hicieron el cambio de los neumáticos ambos, es decir, que los dos tenían neumáticos nuevos y pudo pasarle Russell y ya estaba simplemente por detrás de los McLaren y Hamilton, que perdió posiciones en la salida, tuvo que remontar y realmente sí que estaba recortando el tiempo también a Carlos Sainz y a Charles Leclerc. Le vino bien a Lewis Hamilton el safety car, por eso pudo también pasar a los dos, si no habría que haberlo visto, pero estaban más o menos en ese ritmo Ferrari. La cosa es que Ferrari la cagó sí mismos y por sí mismo pasaron de estar, pongámonos en el peor de los casos, 6º y 7º, podrían haber hecho a estar 9º y 10º. Sacar únicamente 3 puntos y todavía dar gracias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué les falló a Ferrari? Bueno, Carlos Sainz lo va a llevar por el ritmo de carrera. Creo que el ritmo de carrera no es malo para haber quedado 9º y 10º, es decir, no era tan malo, sí que obviamente es inferior porque en ritmo de clasificación fuiste superior a Mercedes, en ritmo de carrera no, ya hay un punto malo que tiene Ferrari, ¿no? Al final el ritmo de carrera inferior al ritmo de clasificación, como siempre decimos, pero el punto está nuevamente en las estrategias. De verdad, lo de Ferrari con las estrategias, y mira que hicieron un buen fin de semana en Austria, no lo hicieron mal en carrera en Canadá, pero es que siempre les pasa algo. El único fin de semana que han hecho bien es Austria completo en general, porque hicieron bien en clasificación, bien la carrera. Llegamos al Gran Premio de Gran Bretaña y la cagan en la carrera. Hay veces que la cagan en clasificación, como Canadá, siempre les pasa algo y esto no ha sido para menos. Todavía la parada de Leclerc tiene sentido, quiero decir, no sabías exactamente cómo iban a ser las estrategias, ya estabas viendo a Russell rendir muy bien con los neumáticos blandos, es más, para el punto en el que para Leclerc, que para en la vuelta 21, ya Russell ha aguantado mucho más de lo esperado con los blandos, ya te podías prever un mejor rendimiento de los blandos y sobre todo una mejor degradación en pautas generales, pero bueno, tiene más sentido que la estrategia idónea que había dicho Pirelli era hacer la parada alrededor de a partir de la vuelta 19, dijeron con los medios, ellos lo hacen en la vuelta 21, ponen duros y hasta el final. Esa era la estrategia que había dicho idónea hasta Pirelli. Tiene cierto sentido porque no te la quieras jugar. Lo que no tiene sentido es en la vuelta 30 parar a Carlos Sainz, que Russell ha aguantado 27 vueltas con un neumático que en ese momento llevaba 30 porque tenía 3 vueltas ya ese neumático, no era nuevo exactamente. Ya había aguantado todas esas 30 vueltas, que es más de la mitad de la carrera, que la carrera son 52, entonces en la vuelta 30, si pones un neumático blando nuevo, pon un neumático usado de 2 vueltas, pues igualmente en la vuelta 30 sería esa mitad de la carrera, y ya habías visto que aguantaba con un muy buen ritmo y van a Sainz y le ponen duros. O sea, es una cagada estratégica con los dos pilotos, quiero decir, pero que la de Leclerc, dentro de lo malo, tiene cierto sentido, tiene cierto pasable. La que no tiene del todo sentido, obviamente, es la de Sainz, cuando ya habías visto que realmente funcionaba en ese blando. Luego lo intentaron arreglar con Leclerc sí que haciendo otra parada extra, que ahí también es un error enorme, porque ¿cuánto faltaban? 20... Bueno, era la vuelta 33, es decir, bueno, eran un par de vueltas más tarde, faltaban alrededor de unas 19 vueltas faltaban para el final, y pone un neumático medio. Pone un blando en ese punto. Pero bueno, eso es el fallo que tuvo Ferrari en ese punto y esto es lo que ha dicho Carlos Sainz al respecto sobre ese ritmo de carrera. Borrón y cuenta nueva ya de cara a la siguiente. Sí, está claro que el ritmo de carrera todavía hay que mejorarlo, sobre todo con viento. Ya había 2 o 3 curvas que con el viento sufríamos, la 4, la 7... Pero bueno, sabemos que es nuestro punto débil y que hay que mejorarlo. Muy interesante también, que no lo he comentado anteriormente, lo que comenta acerca de que son muy débiles a los cambios de tiempo. Sí que es verdad que les afecta bastante, sobre todo Ferrari. Ferrari es un equipo que en condiciones óptimas, y sobre todo en condiciones óptimas lo solemos ver en clasificación, quiero decir, porque simplemente tienes que juntar una vuelta, en condiciones óptimas no estarían tan lejos de Red Bull, lo hemos visto, sí que estarían a lo mejor más atrás, pero hemos visto a Leclerc incluso hacer una pole por mérito propio, quiero decir, por ritmo real. Pero luego ritmo de carrera, claro, las condiciones, dependiendo de si hay un mínimo de cambio,
ya te vas para atrás. Y eso es lo que le pasa a Ferrari. Además de todo esto de Carlos Sainz, aparte de esas declaraciones que ha dado de Ferrari, tenemos que hablar acerca del momento de confrontación entre Carlos Sainz y Pierre Gasly. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, cuando estaba en el corralito Carlos Sainz, llegó Pierre Gasly por atrás y le dio como un golpe, le dijo algo que no se llega a captar bien en retransmisión y como que le recriminó una jugada que hubo durante la carrera. Y la jugada que hubo durante la carrera realmente yo no la entiendo, que Gasly vaya así de esa forma a recriminarle, porque ese momento es simplemente Sainz defendiéndose, le deja espacio suficiente a Gasly en Copse y Gasly pierde la posición y por eso va a recriminarle. ¿Qué quieres que te deje? ¿Quieres que te deje todo el espacio? ¿Quieres que te deje que te pase? Porque al final estaban peleando y en Copse al final Gasly salió perjudicado por ir por el exterior, Sainz iba por el interior. No sé qué quería que hiciera Gasly en ese punto, pero es que hubo esa cierta confrontación y por supuesto ha habido demasiado revuelo por ese golpecito, ¿no?, que le llega a dar Pierre Gasly a Carlos Sainz y encima Carlos Sainz llega a decir pobrecito. Hubiese salido décimo y hubiese tenido que adelantar a esos coches con una rueda igual. Pobrecito. Ese es el vídeo de ambos y de verdad os recomiendo que vayáis a ver, intentar buscarlo en redes sociales está, o sea, lo digo porque sé que está por redes sociales, lo busquéis porque está ahí el vídeo y yo la queja que tiene Gasly no la entiendo. Aparte de esa queja que lo hizo además se llegó a ver, también ha criticado públicamente en declaraciones a la FIA y a Lance Stroll, por ambas partes, por la misma jugada. Y tampoco tiene mucho sentido realmente, y ahora os voy a explicar por qué. ¿Por qué se queja Pierre Gasly en esta ocasión de Lance Stroll? Ya hemos explicado la de Carlos Sainz. A Lance Stroll se queja primero porque estaban los dos combatiendo en la curva 15, una de las últimas curvas, en la última curva después de la segunda zona de DRS, ya llegando al final de la vuelta, llegando al tercer sector. En esa curva 15, que es además una curva muy rápida, llegaban en paralelo. El punto está en el que Gasly iba por el interior y se fue yendo hacia el exterior hasta echar de pista a Lance Stroll. Y Lance Stroll siguió, habiéndole echado fuera de la pista, consiguió igualmente conseguir la posición, guardar la posición y no le pusieron sanción. Sí que es verdad que llega a salirse fuera de la pista. Vale. El punto está en el que le echa a Gasly. Es que Gasly no le deja ni un mínimo espacio. Es que Gasly está casi ya tocando una de sus ruedas por fuera de la pista, tocando la línea blanca. Y Stroll no tiene más espacio. Estaba en rueda a rueda. ¿Qué quieres que haga Stroll? Que desaparezca. Que Stroll te deje adelantar, como lo mismo con Carlos Sainz. Bueno, pues se queja sobre todo de eso. Primero porque no le pusieron sanción. Y luego hicieron más o menos lo mismo. Se acabaron además colisionando. Y al final Gasly acabó eliminado. Luego a Stroll le pusieron 5 segundos. Pero hay una cosa que yo no entiendo la sanción a Lance Stroll. Ahora eso lo comentamos. Pero bueno, las críticas que ha habido Gasly directamente a la FIA por inconsistencia. Que yo no creo que sea inconsistencia, es que creo que realmente es que Stroll, ¿qué le pones? Si es que Stroll, todavía puedes decir, yo qué sé, es que tampoco puedes decirle que le deje pasar, porque si Stroll estaba por delante, va en rueda a rueda, le echa fuera de la pista, ¿qué hace? Se frena. Pues es que si ahí hubiera habido grava, para empezar Gasly no puede ser tan agresivo, o encima te cargas encima te cargas la carrera de Stroll y a quien posiblemente hubiera sido sancionado conociendo a la FIA hubiera sido Gasly. Es que es al revés, encima, si hubiera habido grava, ¿no? Ahí había escapatoria, pues por suerte Gasly no es sancionado porque Stroll puede continuar. Así que en ese sentido incluso todavía tendría que dar las gracias. Lo que dice Gasly al respecto es: el fin de semana pasado a mí me sancionaron con 15 segundos por límites de pista. Eso es porque te saliste tú sin haber... además, sin estando en una pelea. Dice, ahora pierdo una posición porque alguien se sale de la pista y no le ha pasado nada. Es lo que estoy diciendo. Si es que si estás rueda a rueda y ese es el límite de la pista y le sacas fuera... ¿Qué quieres que haga? Que desaparezca también. Dice Gasly también, y ya sabes, volví a colocarme detrás de él, refiriéndose a Stroll, me las arreglé para pasarle por el exterior en la curva 7, que luego le consiga adelantar. Después también pude pasar Carlos allí, que este es el punto de confrontación con Carlos. Él nos pasó de nuevo en Copse, eso es lo que luego se empieza a quejar, y entonces Lance luego me sacó de la carrera en la última chicane. Estoy muy decepcionado porque la primera parte de la carrera estaba yendo bien. Le pusieron sanción, en este caso a Lance Stroll, que Stroll entiendo la penalización en este caso porque sí que se llegan a colisionar, pero sí que le deja ese espacio. Es colisión de los dos. Tiene sentido la sanción de Stroll, quiero decir, yo se la hubiera puesto igualmente, pero bueno, no es comparable la acción de Stroll con Gasly con la de Gasly con Stroll, quiero decir. Y no es comparable la acción de Gasly con Stroll cuando le echas fuera de pista y se va fuera de los límites de pista y sigue manteniendo la posición que tenía, a compararlo con Austria. La verdad que no le veo mucho sentido. Pero bueno, que eso ha sido las palabras de Pierre Gasly y ya finalizamos. Último tema que tenemos que hablar. De verdad se me ha hecho muy largo el vídeo, pero tenemos que mencionarlo también porque siempre lo hacemos lunes después del Gran Premio. Tenemos que hablar al respecto sobre los campeonatos. Vamos a ir muy rápido porque si no el vídeo se va a hacer larguísimo, pero bueno, vemos
vemos a Verstappen que sigue liderando, vemos a Checo que sigue en esa posición, consigue ganar cierta ventaja con Alonso, pero no realmente mucho. Alonso pierde ventaja con Hamilton le recorta ya que consiguió quedar en esa tercera posición. Alonso séptimo, por supuesto, sigue manteniendo cierta ventaja, sigue manteniendo una ventaja de 16 puntos y estando en ese tercer puesto. En el Mundial de Pilotos, Carlos Sainz se mantiene en el quinto lugar, aunque le recorta muchísimo George Russell después de que Sainz únicamente consiguiera un único punto por haber quedado en décima posición. Russell, que quedó en esta ocasión quinto, consigue además superar a Charles Leclerc, que Leclerc pierde un puesto y Russell se acerca mucho a Carlos Sainz. Están a punto de perder también las posiciones ambos con los dos Mercedes. Vemos a Lance Stroll que no puntúa con 44 puntos, se le acerca muchísimo Lando Norris con 42. Esto habla muy mal de Lance Stroll, tenemos que hablar al respecto sobre él también, pero no era el mejor fin de semana de Aston Martin, pero no esperas que Stroll hubiera conseguido más puntos este circuito. Lo que esperas es que no esté casi 100 puntos de diferencia con Fernando Alonso, desde luego. Y Lando Norris con un par de carreras buenas ya te ha llegado incluso a igualar casi, está 2 puntos por detrás. Y Norris le ha ganado la posición también a Esteban Ocon y a Pierre Gasly, que Pierre Gasly también desaparece de este top 10. Esteban Ocon, que obviamente también con los puntos que ha logrado en ciertas carreras, pues ha logrado, en este fin de semana no puntuaron ninguno, es decir, que no hay diferencia entre ambos. Y Ocon con los puntos que logró en otros fines de semana, pues por eso tiene esa ventaja. Y luego el Mundial de Constructores queda tal y que así, con Red Bull aumentando más su ventaja, más de 200 puntos de ventaja con Mercedes. Mercedes en segunda posición, vemos a Aston Martin en tercer lugar, gana puntos Mercedes, gana ventaja también, que estaban bastante igualados, ahora ya se distancia un poquito más, no llegan tampoco a los 20 puntos, pero bueno, se distancia, sí llegan a los 20 puntos, están a 22 puntos exactamente Mercedes, ha habido un lapsus ahí, han pasado de estar a 3 a 22, así que bien por parte de Mercedes. Ferrari, que además pierde ventaja con Aston Martin, siguen ahí en esa tierra de nadie. McLaren, que ha logrado 30 puntos en esta carrera, tenían 29, han logrado 30 puntos, se ponen quintos en el Mundial de Constructores superando a Alpine, igualmente bastante igualados, dependiendo de cómo rinda McLaren en otro tipo de circuitos, les veremos mejor, les veremos aguantar esta posición o estarán peleando con Alpine. Williams, que sube también hasta este séptimo lugar ahora mismo, con esos 11 puntos, empatados con Haas, pero gracias también al octavo lugar que ha logrado Alexander Albon en esta carrera, pues consiguen por posición quedar un puesto más arriba. Pierde puestos Haas, pierde puestos también Alfa Romeo, que aquí se ha equivocado la Fórmula 1 porque Williams estaba penúltimo y ha subido 2 posiciones, ha subido a las de Alfa Romeo y las de Haas. Y Alfa Tauri queda último todavía, quedan en ese con únicamente esos 2 puntos. Alfa Tauri, que además también se ha mostrado muy cabreado Yuki Tsunoda después del resultado que han tenido en el Gran Premio de Gran Bretaña. Así que ya habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes, muy extenso y que estaré encantado de saber vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.